Bueno, esto. Saludo a todos los estudiantes que están acá y a todos los estudiantes que me están viendo de forma sincrónica. Bienvenidos a la tutoría para el control 3 de electromagnetismo. Yo soy Francisco Guelpi Marchand, soy tutor del taller. Entonces, vamos a empezar con esta. Entonces, lamentablemente como somos pocos y estamos por Zoom, pusieron una semana horrible para hacer este control. Y yo usualmente preguntaba hasta dónde les entraba cada una de las cosas. Entonces, esta tutoría tal vez sea un poquito más larga porque vamos a abarcar desde circuitos, lo más básico, hasta medios, hasta inducción. ¿Sí? Autoinductancia, inductancia mutua, también lo vamos a ver. Sí, también lo vamos a ver. Pero va a ser muy general, ¿ya? Cualquier duda, cualquier cosa que no vayan entendiendo, les pido, como esta tutoría va a ser online y va a ser sincrónica, les voy a pedir, por favor, que eh, pregunten, que se dediquen a preguntarme cosas, interrúmpanme, traten de dar una explicación, ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, la primera parte va a ser de circuitos eléctricos. Entonces, lo que tenemos que saber de circuitos eléctricos para resolver cualquier circuito, ¿cierto? Es que nos vamos a basar en tres principios básicos, o más bien tres leyes, si quieren verlo así, las que usualmente las que vamos a conocer, para poder resolver cualquier circuito, ¿sí? Entonces, la primera es la ley de Ohm, resultado mitad experimental, mitad relacionado con si no me equivoco, era con la ley de Faraday. Bueno, no les voy a inventar nada. Pero la cosa es que esta relaciona el voltaje, que yo voy a usar la letra E, ya van a ver por qué, aunque usualmente se ocupa la letra B, especialmente si el potencial electrostático, y lo relaciona con la intensidad de corriente, que es la letra I. Recuerden que I se define como J.ds, junto con la resistencia. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Usualmente nos dice que ante cualquier objeto que tenga una resistencia, esta va a generar una caída de potencial que es proporcional, eh, o sea, que va a ser proporcional al voltaje. Perdón, voy a empezar a hacer. Lo que nos dice esta ley es que cualquier caída de potencial va a ser proporcional a la resistencia que tenga un objeto vía la intensidad de corriente que nosotros le estemos introduciendo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queramos decir, pero ¿cómo introducimos la resistencia? La caída de potencial que está generando una resistencia, bueno, aquí es donde tenemos que usar la ley de Ohm para introducir. Eh, yo no sé hasta qué punto van a tener que resolver circuitos en electromagnetismo, pero usualmente siempre se utilizan, bueno, lo vamos a ver como en la parte de los tips, ya, pero hay diferentes métodos para poder hacerlo, que usan tanto la ley de Ohm como, recuerden que es el potencial, o más bien la caída de potencial, y vamos a recordar las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos, ambas relacionadas con leyes electromagnéticas bien conocidas. Una, la primera, la que relaciona los voltajes, está íntimamente relacionada con eh, esta idea de que ante ausencia de campo magnético el potencial electrostático, ¿cierto? Por tanto, la integral cerrada sobre un camino del campo eléctrico tiene que ser igual a cero. Esto genera una consecuencia. Le vamos a poner la 1, que es que la sumatoria de todos los voltajes, tanto fuentes como caídas, tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esto, por ejemplo, una línea? Aquí empezamos con los protips. Supongamos que en esta línea tenemos, que vamos a ir ahora, tenemos resistencia, resistencia y una pila, que tiene una fuente V sub 0 y una resistencia, ambas, una con R1 y otra con R2. Entonces, aquí yo llamo fuentes y caídas.
Las fuentes van a ser las pilas, ¿sí? Todo lo que viene siendo un generador de potencial, una pila, algo que esté introduciendo un B sub 0, va a ser una fuente. Entonces aquí le ponemos fuente. En cambio, cualquier objeto que no sea una pila que tenga asociado una resistencia especialmente, o una capacitancia, una impedancia, bueno, impedancia no, porque no, eso se ve en métodos, pero tenemos, por ejemplo, autoinductancias o capacitancias en autoinductancia, en realidad, sí, inductores, van a ser consideradas las caídas. Y esto, recuerden que es solamente válido para una resistencia, porque está relacionado con R. Entonces, por ejemplo, si queremos introducir un capacitor, la capacitancia va a estar relacionada con el voltaje a través de la carga. Y eso también se va a poder introducir como una caída. Lo mismo con una impedancia, perdón, con una inductancia, que no sé si alguno las haya visto, pero también está relacionada con un coeficiente L junto con la corriente. Entonces, cada una de esas cosas se va a poder introducir dentro de la fórmula del B sub I, la cual nos va a generar una ecuación que va a relacionar a las corrientes, a la corriente que está, porque la mayoría de las veces vamos a estar resolviendo para corriente, eh, entre ellas. Digamos, por ejemplo, en esta línea, por ejemplo, como la corriente no hay un nodo, y eso tiene que ver con la segunda ley de Kirchhoff que veremos en un momento. Por ejemplo, entre A y B no hay ninguna separación, la corriente es constante en toda esa línea. Nosotros vamos a poder sumar y restar tanto las fuentes, que van a ir sumadas, como las caídas, que van a ir restadas. ¿Sí? Eso eso ustedes lo van a poder determinar cuando calculen este tipo de cosas. No sé si hay videos creo, de corriente eléctrica, leyes de Kirchhoff en el taller, pero estoy seguro de que sí. Ahí lo van a poder encontrar con un poquito más de detalle y, por ejemplo, van a poder recordar cómo hacer estos cálculos, ¿sí? Déjenme terminar con la segunda ley de Kirchhoff y vamos a ver algunos tips como para que puedan ustedes calcular estas mallas, estos circuitos. La segunda, aquí si se fijan, la primera es todas las fuentes y caídas de potencial entre un punto y otro de un camino que va a derecho, no tiene bifurcaciones, es decir, por ejemplo, no salen ahí para arriba ni para abajo. ¿Ya? Esos lugares, cuando ustedes tienen que un cable se transforma, por ejemplo, en dos o tres o más cables, se le llaman nudos. Entonces, entre A y B hay un camino, y ahora esta sí tiene que ver con los nudos. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, un cable ahí que se separa, digamos, en dos cables. Entonces, aquí hay una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. Esta segunda ley nos dice que en este nudo, le vamos a poner de A a B, aquí lo vamos a poner en el nudo, que es esto de aquí, la sumatoria de corrientes, bueno, aquí usé una mala letra, pero vamos a usar una acá, entonces va a ser igual a 0. Entonces, esto es consecuencia de la ecuación de continuidad. Es decir, toda la corriente que entra tiene que ser la misma que la que sale. Entonces, claramente en el nudo, aquí la selección de signos tiene que ser lo suficientemente eh, precisa, que esto también es lo más importante como pro tip, para resolver circuitos que los signos se vuelven tremendamente importantes. Tienen que pensar siempre en este caso que lo que está entrando es lo mismo que lo que está saliendo. Es decir, si ustedes, por ejemplo, dicen I1 está entrando y decimos que I2 e I3 están saliendo, ustedes tienen que especificar un signo, digamos, positivos para las corrientes que entran, negativo para las corrientes que salen del nudo. Entonces, de esa manera ustedes mantienen este balance. Vamos a poner aquí corrientes entrantes o salientes. Bien. Entonces, como les dije, ambas dos son consecuencias de, justamente, eh, tanto la ecuación de Maxwell que dice que para campo electrostático el rotor vale cero, por tanto en un camino, aquí la idea es que claro, el camino está cerrado, suponemos que A y B está cerrado, eh, la suma de potenciales va a ser cero, tanto las fuentes como las caídas, y en un nudo, por consecuencia de la ecuación de continuidad, la suma de las corrientes tiene que ser igual a cero también. Ya. Entonces, ¿qué les recomiendo que vean? Porque esta cuestión es mucho de hacer. Hay
dos cositas que tienen que tener súper claras, aparte de lo que les comentaba de la elección de signos. Es decir, ustedes le asignan un signo a las caídas y otro signo a las fuentes, en el caso de la primera ley, y en el caso de la segunda ley, ustedes tienen que asignarle un signo a las corrientes entrantes y salientes. Bien, entonces, los dos detalles que tienen que considerar son, el primero, saber calcular resistencias equivalentes, que es parte como de, de las primeras cosas que tienen que hacer cuando se meten a trabajar con circuitos, que es básicamente poder reducir un gigantesco sistema de resistencia a una única, mucho más pequeña, que se puede hacer justamente gracias tanto a la ley de Ohm como a las leyes de Kirchhoff, y el valor de esta resistencia equivalente va a depender de si están conectadas en serie o en paralelo. Entonces, repaso, conectar en serie es lo que vemos acá, ¿cierto? R1 y R2 están conectadas en serie, van por el mismo camino. En cambio, estar conectadas en paralelo es lo mismo que si yo acá, en este segundo ejemplo, pusiera una resistencia acá y una resistencia acá. A eso se refiere con estar conectadas en paralelo. Y cada una va a tener su valor y su forma de calcular, que se tiene que deducir por las leyes de Kirchhoff. No es algo advenedizo, no es algo que me inventen en el día. ¿Sí? Les recomiendo que lo revisen. Yo les voy a dar la fórmula nomás. Resistencia equivalente. Ahí está. Entonces, vamos a poner aquí RQ en serie. Eh, Voy a revisar bien para no equivocarme. Si la estamos en serie. Esto tiene que ser igual a la sumatoria de las resistencias parciales, de esta manera, y para la resistencia equivalente en paralelo, esta cantidad a la menos 1 tiene que ser igual a la sumatoria de todas las resistencias parciales a la menos 1. Perdón, disculpen la letra acá. Entonces, es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos resistencias así, el total, la resistencia equivalente en este caso, simplemente va a ser R1 más R2. En cambio, si yo las tengo conectadas en paralelo, siempre el ejemplo de 2, que es el más sencillo, ya que el resto se puede hacer simplemente por inducción, resolviendo una a una. R1 más bonito. Y R2. Pum, pum, pum. Que bien, aquí la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Y por inducción ustedes pueden sacarla. Ese es el primer protip. Y el segundo protip es que se aprendan bien, y esto no me voy a detener a explicarlo mucho porque creo que es mucho más fácil que ustedes lo vean o y lo ejerciten más que yo se lo explique, porque yo se lo voy a explicar, no van a entender nada, que es el método del enmayado. Cuando ustedes resuelven circuitos eléctricos, usualmente no van a conocer muchas cosas. Claramente van a conocer los valores que uno puede medir inicialmente antes de conectar de ciertos objetos que van a estar dentro de los circuitos. Ustedes saben cuánto es el voltaje que da la pila, la mayoría de las veces. Ustedes saben cuánto es ustedes saben cuánto valen las resistencias conectadas. Ustedes casi siempre saben cuánto vale la capacitancia de los condensadores. Saben cuánto vale el coeficiente de autoinductancia de los inductores, etc. El objeto que ustedes metan allá. Entonces lo que usualmente van a querer resolver son las corrientes, usualmente. A veces se las pueden dar. Todo depende del juego del cálculo que ustedes vayan a hacer. ¿Sí? Pero usualmente, como el caso más sencillo, es no saber las corrientes y preguntarse por el valor de la corriente o el valor de las caídas de potencial en algún lado. Entonces lo que ustedes hacen es asumir, es decir, en un camino cerrado, ustedes tienen una corriente I1, vamos a hacer el ejemplo, claramente, esto se le llama método de las mallas, que es el más útil, esto es solamente para que lo recuerden, que por ejemplo nos dice que teniendo acá un camino cerrado, ¿cierto? Un circuito cerrado, ustedes van a asumir que la corriente va a estar fluyendo en una dirección. Entonces ustedes van a poder escribir usando las leyes de Kirchhoff las ecuaciones que relacionan esta cosa. Y además, si yo por ejemplo pusiera otro sistema acá, digamos así,
Aquí también ustedes pueden usar la ley de Kirchhoff para saber cómo se relacionan las corrientes que entran y salen, y además también vuelven a asumir un nuevo valor de la corriente. Entonces, el cuidado que tienen que tener cuando ustedes hagan, por ejemplo, pongamos una resistencia ahí, este método, es que tienen que considerar que va a haber casos en donde por una misma resistencia van a estar pasando, digámoslo así, dos corrientes. Una va a tener un signo positivo y otra negativo. Todo depende de la orientación que ustedes elijan para estas corrientes. ¿Sí? Entonces, les conviene que revisen esto, porque si a ustedes les van a preguntar por circuitos, esta va a ser la parte más complicada. Porque ustedes saben la ley de Kirchhoff, usualmente van a estar en la fórmula, saben la ley de Kirchhoff. En una de esas hasta saben calcular resistencia equivalente y se saben de memoria la fórmula. Pero si no saben ocupar bien el método de las mallas, van a tener que tener, van a tener problemas para calcular esto porque son muchos detalles los que tienen que considerar. A pesar de que en realidad es toda una de las cosas a nivel de matraca más sencillas porque simplemente resolver sistemas de ecuación. Ahora, a veces se pueden poner creativos, les ponen una ecuacioncilla diferencial por ahí, que la corriente es como cambia la carga con respecto al tiempo y tienen que resolver una cosa así. Pero si ustedes van a ocupar mallas, la mayoría de las veces no van a tener que hacer eso, porque resolver un sistema de dos es difícil. Entonces, y si tienen resistencia, no, va a ser todo a primer orden para las corrientes. Entonces, ustedes pueden resolver corriente y después, si les pide la carga con respecto al tiempo, saben que está relacionada con ello. Pero principalmente van a estar calculando corriente en este caso, cuando usen método de malla. Y esos son los detalles que ustedes tienen que ver, y la verdad es que considero, a mi parecer, es mejor ver cómo se hacen. Por eso les digo que vayan a revisar el taller de OGR, sus auxiliares, cómo lo calculan, especialmente por estos detalles de qué pasa, por ejemplo, con esa resistencia de ahí, que le está pasando, entre comillas, dos corrientes. Bueno, es que una va a tener un signo positivo y otra negativo en las líneas de Kirchhoff. Revisar, acordarse que en los nodos va a existir una relación entre I1 y I2. Aquí, para que el sistema tenga sentido, por ejemplo, podemos poner una fuente, por ejemplo, con B0. Y las resistencias tendrán algún tipo de valor que van a estar aportando el potencial. Todas esas cosas ustedes las pueden tener en consideración al momento de utilizar la ley de Kirchhoff para calcular. Preguntas. Creo que eso es todo lo de circuitos importante que tienen que considerar. Estoy leyendo el chat, así que también pueden mandarme sus preguntas por el chat. Y bueno, como les digo, esto no es difícil, solo tienen que practicarlo mucho para que se interioricen con las leyes de Kirchhoff, porque los circuitos van a ser feos, porque, como les digo, a nivel de matraca, por decirlo como resolver algo, no van a tener que resolver posiblemente ninguna integral, posiblemente, especialmente si les piden corrientes o algo así. De todas maneras, esto casi nunca se pregunta con tanta profundidad, sino más bien como tener presente estos detallitos de las leyes de Kirchhoff para ejercicios que a priori son más complicados, como por ejemplo, ¿qué pasa ahora si nosotros le metemos un campo magnético a esta cuestión? ¿Ya? Eso se puede ver con inducción magnética, que lo vamos a ver en unos minutos. Preguntas. No sé si se me está escuchando, creo que... No sé si se me está escuchando bien. Se escucha bien. Ya, bacán. Entonces, si no hay dudas, pasamos a la siguiente parte. Ya. Vamos entonces a la siguiente parte. La siguiente parte, recuerden, si alguien tiene alguna duda nuevamente, por favor, en el chat, cualquier punto pasado, ustedes me pueden hacer una pregunta sobre cualquier cosa que ya hayamos visto, ¿sí? Si ahora, por ejemplo, yo me pongo a ver Biot-Savart, ley d'Ampère, pero hay algo que no les quedó muy claro del circuito eléctrico, me dejan la pregunta en el chat y yo me voy a detener a explicarlo apenas pueda. Listo. Entonces, ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart, nuevamente, hace aparición una ley que permite calcular campos magnéticos, en este caso, no eléctricos, en algún punto del espacio, eso es súper importante, lo vamos a denotar, utilizando que conocemos la corriente, y claro, para una corriente dada, vamos a poder calcular un campo magnético. Entonces, ¿cómo se escribe esta ley? Aquí van a empezar a aparecer va a empezar a aparecer muchas veces la palabra análogo, porque muchas cosas que hemos aprendido en electromagnetismo ya las vamos a poder ocupar de nuevo bajo ciertas diferencias, ciertos detalles diferentes, pero que van a ser iguales en espíritu. Y la ley de Biot-Savart es una de ellas, fíjense.
Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico B, para algún punto en el espacio, va a ser igual a mu0 esta vez, partido por 4pi, mu0 es la permeabilidad magnética de del punto donde estamos calculando este campo en el vacío. De hecho, eso podría ser un ejercicio interesante. Se calcula en Biot-Savart en medios. Ok, entonces aquí yo voy a poner intensidad de corriente por la dirección en la que esta fluye, cruz R menos R' partido por el módulo de R menos R' al cubo. Ok, entonces, aquí las cosas importantes que hay que determinar son nuevamente 4. Entonces, para poder escribir esta integral nosotros necesitamos el I por dl, que digamos que es la corriente generadora, corriente generadora de B. Tenemos R, que es donde queremos calcular. Ya le voy a poner dónde, porque si ya recuerdan la ley de Coulomb, R es donde queremos calcular, y R' es donde está, donde está el generador, donde se calcula. Y R' es donde está quien genera. Entonces son estas tres cosas las que ustedes tienen que determinar. Teniendo eso, pueden escribir la integral. Entonces, las consideraciones, los pro tips. Primeramente, este I de L, ¿cierto? Que es I por un dl que es vectorial, ¿cierto? Apunta en una dirección, es decir, si por ejemplo tenemos una corriente que fluye por un cable especialmente, nosotros sabemos que el dl me va a dar la información vectorial sobre la dirección en la que fluye esa corriente, que es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos en un producto cruz. Un producto cruz interacciona vectores entre ellos. Entonces, de alguna manera, nosotros le tenemos que decir a la ley de Biot-Savart no solamente cuánto vale la intensidad de corriente que está generando el campo magnético, sino en la dirección, porque la dirección acá es lo importante. Recuerden la famosa regla de la mano derecha. Nosotros, esto también es súper útil para cuando calculemos amperos. Hay ciertos resultados que se pueden aplicar. Pero primeramente la idea es que siempre que hay una corriente fluyendo hacia alguna dirección, siempre va a existir un campo magnético que la va a estar rodeando, por el hecho de que está avanzando carga, ¿cierto? Perdón. Luego, este I por dl se puede transformar en muchas cosas, debido a que conocemos varias maneras de escribir cómo fluyen las cargas. I por dl es cuando tenemos cables, tenemos cosas así, ¿cierto? IDL es para cables. Tenemos también K por ds, que es corriente superficial. Y el ds aquí, fíjense que cambia, ya no tiene la flechita, entonces no es vectorial, es solo escalar, e indica por qué superficie está fluyendo esta cosa. Y también está el JDB, que este es para corrientes volumétricas. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros decimos ya, un cable es infinitamente largo, tiene una pura dimensión, entonces podemos escribir el I. Pero también podemos escribir el K, por ejemplo, para una placa por la que esté circulando corriente. Pero también podemos pensar en un cable que no es un cable, sino que es un cilindro, ¿cierto? Un cable es un cilindro con ancho, o sea, con ancho, con radio. Entonces también define un dB, ¿cierto? Entonces, de cualquier manera, nosotros podemos ocupar cualquiera de los tres casos, o sea, perdón, cualquiera de estos tres, dependiendo de cómo sea nuestra geometría, para poder reemplazar en la integral y resolver la ley. ¿Sí? La segunda consideración es que nuevamente, al igual que la ley de Coulomb, fíjense que nosotros estamos usando esta ley para calcular en algún punto. Nosotros tenemos que definir un R bien específico. A diferencia, por ejemplo, de la ley de, bueno, la que vamos a ver en la ley de Ampère, que digamos que no define un R específico. Esta ley permite calcular puntos en el espacio. Pero tiene la ventaja de que si sabemos resolver la integral, no depende de una simetría. Entonces, Biot-Savart para puntos en el espacio ya lo más para esto. Y ley de Ampère, que es la que vamos a ver después, para el espacio. Y fuera de eso, las consideraciones que siguen son matemáticas. Es decir,
tengan cuidado con integrar vectores unitarios que no sean cartesianos, porque hay información de ángulos, y a veces van a tener que considerar información de ángulos, ¿sí? Porque contienen, porque los vectores unitarios, por ejemplo, el cilíndrico tiene dependencias en phi. No es lo mismo un vector phi pongo cuando este ángulo vale 45 y cuando vale 90, o cuando vale 30 grados, ¿cierto? O pi sextos, o pi cuartos, o pi medio. Entonces, como nosotros vamos a estar sumando todas las contribuciones, tenemos que considerar todas las direcciones. Por tanto, hay que integrar. Recomendación, descomponer los vectores unitarios en sus componentes cartesianas para encontrar cuánto valen cómo es la dependencia angular de estos vectores y poder también tener el cuidado de integrarlos como corresponde, ¿sí? Y el otro consideración es un cambio muy bueno que les recomiendo que lo anoten por ahí, un CV muy útil, que es, digamos, estamos integrando una variable z o una variable r que va desde menos infinito a más infinito. CV para infinitos. Ustedes van a tener integrales de la forma 1, no, ni siquiera les voy a dar la forma del integral. Ustedes este cambio, si tienen infinito de integrándose, ocupen. Es, digamos, z, que va desde menos infinito hasta infinito, lo vamos a poder escribir como r por tangente de alfa, y el dz lo vamos a poder escribir como r por secante cuadrado de alfa. Y este cambio con las interacciones a la 3 medios que tienen los campos eléctricos y magnéticos es la maravilla, es espectacular, o sea, genial, maravilloso. Así que guárdenlo por ahí porque yo sé que les va a ser útil, muy útil. ¿Qué más? Con respecto a la ley de Biot-Savart, creo que nada más, esas son las consideraciones que hay que tener. Como les digo, recuerden de escribir bien el IDL, recuerden de escribir bien el R, el R', escribir bien la integral, y integrar los vectores unitarios. O sea, descomponer los vectores unitarios no cartesianos. Unitarios. No. Por mientras, pueden hacerme preguntas. Componer vectores unitarios no cartesianos para detectar dependencias. Preferentemente angulares. Ya. Listo. Eso por ahora. Nuevamente, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer después, o que me quieran hacer ahora, pero la tienen que escribir, yo puedo seguir avanzando, pero estoy leyendo el chat y me pueden parar. Ley de Ampère. Aquí vamos a ver al tiro el caso de la ley generalizada, tanto la generalizada como la no generalizada, porque podemos verlas en paralelo con algunos detalles, especialmente lo concerniente a las condiciones de borde. Pero algunas de las consideraciones son las mismas. Recuerden que la ley de Ampère es una consecuencia de la ecuación número 4 de Maxwell, la ecuación que relaciona a los rotores con el rotor de B con la corriente, que de hecho tiene mucho sentido pensando en esta idea de que a lo largo de I hay un campo B que la envuelve. Entonces, diferencialmente, la presencia de un vector J que apunta en una dirección hace que se genere un campo magnético infinitamente, un loop de campo magnético infinitamente pequeño en torno a ese J. ¿Ya? Entonces, la forma diferencial la escribimos aquí, rotor de B es igual a mu0 por J. Nosotros podemos integrar esto en una superficie, y usando Stokes, que es el teorema de Stokes, que relaciona a la integral de J punto de B, o sea, perdón, el rotor de B en una superficie con una integral de línea de B en torno al borde de esta superficie que nos estamos definiendo, que va a ser un DL, ¿cierto? O sea, va a ser un camino, con mu0 por J punto de S, que no es más que la intensidad de corriente que ya habíamos definido antes, sobre esta misma superficie S que es la que estamos integrando. Entonces, esta parte de acá es lo que nosotros llamamos la ley de Ampère. Entonces, de la misma manera como lo hacíamos para
el campo eléctrico en este caso, ¿cierto? Que aquí también existía una integral de una superficie cerrada, o de un objeto cerrado, aquí también en vez de ser una superficie, es un camino, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, que ese camino tiene que ser cerrado, claramente. Lo tercero, que es que eh, solamente estamos considerando, fíjense bien, los vectores de densidad de corriente que están pasando a través de la superficie que estamos definiendo para hacer la integral. Es decir, por eso a este I se le pone el apelativo de enlazado. Es decir, solo, digamos que aquí está la superficie, solo el J que esté pasando por acá, lo llamamos J, va a estar aportando en el borde de la superficie al campo magnético que se va a estar generando, o más bien, claro, que vamos a estar, que se va a estar generando, sí. Justamente aquí. Entonces, de la misma manera que en la ley de Gauss, el campo eléctrico le aporta el campo magnético en el borde, o más bien le aporta el flujo eléctrico en el borde de la superficie gaussiana, era solamente dado por la carga encerrada, acá los aportes al camino de B, no sabía cómo llamarlo, creo que no tiene nombre, no es un flujo, esto es súper importante, no es un integral de superficie, no es un flujo, es un camino cerrado, definido sobre una superficie, sobre esta superficie. Solo los aportes que pasan a través de la superficie y por tanto son enlazados por el camino sobre el cual vamos a calcular B, son aquellos que aportan realmente al valor de este campo magnético. Cualquier aporte que esté afuera de esta superficie, si es que nosotros no hacemos más grande la superficie con la cual vamos a estar agarrando más corriente, no van a aportar. ¿Sí? Entonces, solo lo que está aquí afuera aporta, solo lo amarillo aporta. Perdón. Solo lo amarillo aporta. Digamos que esto claramente se tiene que poner en casos, ¿cierto? Un caso donde, por ejemplo, hacia afuera no hay más densidad de corriente, por mucho que es grande esta cuestión, no voy a estar aportando nada, pero en este caso, si suponemos que fuera de la superficie hay densidad de corriente que está aportando a la o sea, no es que está aportando, perdón, sino que está fuera de la superficie, existe, pero está fuera de la superficie, no va a estar aportando al campo magnético que estamos calculando en el camino que señala el borde de la superficie sobre la cual estamos integrando, ¿sí? Esto es súper importante. Estoy siendo majadero con esto porque es súper importante. Solo consideren lo que está siendo enlazado. Por eso es importante. Piensen en el cuello, por ejemplo, en una cadena, en un choque que se pone. El cuello está aquí adentro. Solo lo que está pasando a través de mi cuello aporta al campo magnético que voy a estar calculando justo en la superficie de mi cuello, ¿cierto? Todo lo que está fuera de él, por mucho que sea muy intenso, a este campo magnético, perdón, no va a estar aportando. Preguntas. Y es exactamente lo mismo para la generalizada, ¿sí? La única diferencia, mientras espero sus preguntas, para el caso generalizado, que es que cuando tenemos medios magnéticos, permeabilidad diferente de la del vacío, acá en la general, es decir, mu es igual a mu 0, es exactamente la misma idea. Solamente lo que estemos enlazando es lo que va a aportar. Solamente lo que estemos enlazando es lo que va a aportar. Preguntas. Dudas. Cualquier cosa. Ya. Ok. Entonces, para ley de Ampère, esos son los tips. Tener muy claro lo que les acabo de mencionar, tener claro cuál es la superficie sobre la que van a integrar, tener claro cuál es el camino, usar la simetría. La ley de Ampère, de la misma manera que la ley de Gauss, es poco útil si el nivel de simetrías no es lo suficientemente alto. Y aquí es donde ustedes usan este resultado conocido que les comentaba recién acerca de que a lo largo de una corriente va a haber un campo magnético que va a envolver esta corriente. Y ese resultado ustedes lo pueden extrapolar, por ejemplo, a
superficies, a cilindros, ¿cierto? ¿Qué pasa si, piensen en esto, qué pasa si yo, sabiendo que en un cable, en corriente I, puedo calcular un campo magnético en torno a él, qué pasa si yo pongo un montón de cables juntitos, de esta manera? Aquí, por ejemplo, tenemos un cable con una corriente I, hay un campo magnético en torno a ella, está perfecto, está saliendo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora pongo muchos de esos cables pegados, así? Quiero saber cuánto es el campo magnético arriba o abajo de esa construcción. Aquí infinitamente para el lado, infinitos cables pegados así. ¿Cómo va a ser la integral? ¿Alguien se la quiere jugar? ¿Alguien de los presentes se la quiere jugar diciéndome cómo más o menos va a ser el campo magnético? Bueno, si nadie, yo se los voy a contar rápidamente. Estos son el tipo de ejemplos que ustedes tienen que ver cuando estudian esta cosa, así que se lo recomiendo que lo revisen. Fíjense que si yo superpongo esta misma construcción, esta misma idea de giros acá, aquí, bueno, lo hice muy sucio, pero lo vamos a hacer solamente para este caso. Las componentes que pasan por acá, arriba y abajo, lo voy a hacer con otro color, acá y acá, se van a superponer y se van a sumar. No se van a contrarrestar entre ellas, tanto arriba como abajo. En cambio, las perpendiculares se van a anular entre ellas porque justamente van a tener signos contrarios. Acá va a estar subiendo, aquí estar bajando. Consecuencia, igual a 0. Entonces, de esa manera, nosotros, por ejemplo, podemos saber la simetría de una superficie con una intensidad de corriente K. Perdón, con densidad de corriente K. Una superficie con densidad de corriente superficial K. Sabemos que tanto por arriba como por abajo, si es que esta superficie es infinita, va a haber campo magnético así, y que los infinitos no nos van a importar porque los infinitos los vamos a asumir cero. Entonces eso nos da al menos una simetría de campo. Y el valor especial, especialmente el valor final de todo esto, claramente va a depender de la ley de Ampère, cómo se tome la superficie, todas esas cosas. ¿Bien? Entonces por eso tienen que ser cuidadosos con cómo ustedes aprovechan las simetrías de la misma manera que lo hacemos para el campo eléctrico, cómo ustedes aprovechan las simetrías del campo magnético o de los generadores de este, que son las corrientes, para poder utilizar la ley de Ampère. ¿Sí? También, por ejemplo, con espiras también pueden hacer lo mismo. Típico ejemplo de por qué, por ejemplo, fuera de una espira el campo magnético es cero. Eso sí se lo dejo que lo piensen. ¿Sí? ¿Por qué el campo magnético fuera de una espira, así? Ustedes tienen una espira así, por la cual fluye corriente. ¿Por qué el campo magnético acá y acá, esto es infinitamente largo, es cero? Y eso tiene una explicación gracias a la ley de Ampère. Se los dejo que lo piensen. Preguntas. O sea, esto para que lo piensen ustedes cuando estén haciendo ejercicios, porque lo van a necesitar. Hay preguntas de esto. Me estoy empezando a preocupar porque nadie me está preguntando nada. Eh, yo sé que se me escucha bien, pero si por algún momento se me deja de escuchar, avísenme. Eh, si no hay nada que preguntar, eso significa que tal vez estoy haciendo bien esto porque les estoy mostrando las consideraciones que tienen que tener ahora al momento de ponerse a estudiar esta cuestión. Control el próximo jueves. Así que les convino que estudien todas estas cosas. Pueden verse este video, yo lo voy a subir apenas termine, no me voy a demorar mucho en eso, apenas termine esta cuestión yo la voy a subir, lo pueden ver de nuevo y ir haciendo ejercicios para que recuerden estas consideraciones. Bien, ahora les dije que les iba a hablar de medios magnéticos. Bien, entonces vamos a hacer eso. Ley de Ampère, como les digo, fuera de eso es considerar las simetrías, considerar las superficies, tener cuidado con considerar solamente la parte enlazada, es decir, lo que está pasando a través de la superficie o enlazado al camino de integración que ustedes estén considerando, no lo que esté fuera de eso. Pero fuera de eso es muy análogo a lo que ya hemos usado en campo eléctrico. ¿Sí? La misma idea que escribir las simetrías, cuál va a ser la dirección del campo, escribir las integrales, sacar de las integrales lo que no se va a integrar, ¿cierto? Y hacer las integrales que quieren, ¿cierto? Los productos punto, todas esas cosas. Muy parecido en ese sentido. Ahora, la diferencia en este caso, cuando nosotros nos ponemos a hablar de medios magnéticos, de la misma manera, análogo, nuevamente, a
la presencia, cuando nosotros a un dieléctrico le metíamos un campo eléctrico externo y este se polarizaba, ¿cierto? Generando una densidad de carga de polarización, eh, sí, generando una densidad de carga de polarización, que es una carga que existe, ¿cierto? Entonces estaría aportando al campo eléctrico si que nosotros usáramos la ley de Gauss normal. Por eso nos inventábamos un caso generalizado con un vector D que solo miraba las cargas libres. Aquí nosotros hacemos lo mismo, porque los medios, cuando los exponemos a un campo magnético, también se magnetizan. Los medios que llamamos medios magnéticos se magnetizan al momento de meterles campo magnético. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener la consideración. Bien, si sabemos que tenemos medios que se magnetizan, ¿cómo podemos solamente considerar la carga libre? Bueno, aquí es donde llega a salvarnos justamente un vector nuevo que nos definimos que se llama intensidad magnética o vector H, que nosotros trabajando con cuidado en las ecuaciones de Maxwell podemos aislar su contribución justamente al campo magnético total y podemos descubrir que este solamente va a depender de las intensidades de corriente libre. Es decir, que no dependen de la magnetización del material. Las corrientes externas generadas por este campo magnético, entre comillas, ya que justamente B y I están relacionados como están relacionados Q, E y E, perdón, que van a estar magnetizando el material y van a estar generando densidades de corriente adicionales que al campo magnético total van a estar aportando, más no al campo H, más no a la intensidad de campo magnético o a la intensidad magnética. Entonces la ley de Maxwell, la ley de Ampère generalizada, toma la siguiente forma. Nuevamente es una integral de línea, ¿cierto? Pero esta vez del vector H, que de hecho sigue la misma simetría, o sea, es análoga, solamente la única diferencia es que en vez de considerar las corrientes, considerar todas las corrientes, solo tenemos que considerar las que son libres, es decir, que son externas al sistema y no provienen de la magnetización del material. Magnetización del material es igual a, aquí va un mu cero, lo puse, por acá no va mu cero, simplemente va I libre, pero también enlazada. Y se aplican las mismas simetrías. ¿Sí? Por tanto, al momento de calcular, nosotros solamente consideramos los efectos externos y luego, a través de las relaciones entre B y H, que son muy similares a las relaciones entre D y E cuando trabajábamos con dieléctricos, podemos determinar tanto cuánto va a ser el campo magnético total, o incluso cuánto va a ser la magnetización del material, sabiendo que también aporta. ¿Sí? Las fórmulas yo, lamentablemente, en este momento no las tengo de memoria, pero si me dan un momento, voy a poder encontrar cómo se relaciona. Perfecto. No. No. Ya, vamos a hacer esta cuestión así nomás. Ya. Ok. Entonces, aquí lo que va a pasar es que relación H con B a través de una permitividad, recuerden, diferente del vacío, va a ser que B, campo magnético B, está relacionado con la permitividad mu, perdón, la permeabilidad magnética mu y el vector H que nosotros hayamos encontrado. Pero también va a ser también va a ser H mu 0 por H más M, donde este vector de acá es la magnetización. Y esta magnetización, al igual que el vector de polarización en el caso dieléctrico, también va a estar generando lo que llamaríamos corrientes de magnetización, tanto volumétricas como superficiales. De la misma manera que el vector de polarización generaba densidades de carga volumétricas y superficiales, ¿cierto? Que también pueden generar campos magnéticos. Recuerden, nuevamente, H solo depende de las componentes libres.
H solo depende de las componentes libres. Es decir, todo lo que no sea generado por el material al estar expuesto a un campo magnético o a una corriente, es lo que va a estar aportando al campo H. En ese sentido, con todo me refiero a las corrientes. Ejemplo, en un objeto con magnetización, que se puede magnetizar, yo le enchufo una corriente externa, claramente generada por una densidad, por una fuente de potencial, lo que sea, pero yo enchufo una corriente externa, la hago pasar, y este material, ¡pum!, se magnetiza. Entonces ahora la misión, en ese sentido, va a ser encontrar H para encontrar B, y encontrar, por ejemplo, M, utilizando la ley de Ampère generalizada, que solamente va a considerar el aporte de la corriente que yo le estoy poniendo, y luego conociendo las propiedades geométricas del material, que son las que están acá, que son las importantes. Y luego, conociendo la magnetización, ya que yo conozco B y H, yo puedo encontrar las densidades del J superficial, que no es más que el rotor de M, y también, esto es densidad de corriente superficial, perdón, volumétricas con el rotor, y la superficial va a estar dada por M cruz N, el N de la superficie, evaluado justamente en la superficie. Tienen que reemplazar los valores. Y si se fijan, son relaciones muy parecidas a la de los dieléctricos. Los dieléctricos también, las densidades de carga volumétrica están relacionadas con el operador diferencial Nabla, que en ese caso era un punto, ¿cierto? Era una divergencia. Y las corrientes superficiales van a estar relacionadas a una interacción con la normal, que esté pasando a través de la superficie. En este caso, no es un producto punto, es nuevamente un producto cruz, ¿cierto? Entonces, de esta manera, ustedes van a poder encontrar toda la información acerca de la magnetización y las corrientes que están que están generándose por el efecto de una corriente o campo magnético externo que se está aplicando. Y que en este caso se ve casi siempre como una densidad de corriente. Nosotros tenemos una densidad de corriente que está pasando a través de un material que lo magnetiza. De la misma manera que teníamos, por ejemplo, en el caso de los dieléctricos, en un condensador, una carga libre que se acumulaba en los condensadores, que generaba un campo eléctrico que polarizaba el material. Eso con respecto a esto. Faltan la parte de condiciones de borde, pero de todas maneras creo que he dado mucha información, así que preguntas. Insisto, si sienten que estoy yendo muy rápido, díganme, porque son las 5 y todavía falta inducción. Nuevamente les pregunto si tienen dudas. Si no tienen, nuevamente les convino a que hagan ejercicios que se pongan a calcular, porque todos estos detalles nosotros usualmente nos damos cuenta de ellos cuando tenemos el formulario acá y cuando tenemos el ejercicio acá. Así que, de todas maneras, ustedes, miren, creo que no van a alcanzar, pero siempre hay un tutor de electromagnetismo, casi siempre hay un tutor de electromagnetismo los miércoles en la tarde. Yo sé que hay la tutora de electromagnetismo está. Eh, y bueno, pues el miércoles es el día que van a poder ir, pero creo que hay otro tutor también de electromagnetismo más temprano, para que vayan a preguntarle sus dudas acerca de esto, después de que le den una repasada a los ejercicios después de la tutoría, ya que estamos como haciendo este paneo general de las cosas que vamos necesitando. Bien, condiciones de borde. Insisto, si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, pónganla en el chat. ¿Sí? El chat está abierto, yo lo leo, pueden detenerme también. Entonces ahora vamos a condiciones de borde. Nuevamente análogo a como lo hacemos o lo hacíamos en dieléctricos, también podemos tener muchos medios magnéticos con diferentes permeabilidades expuestos a esta corriente y juntos entre ellos. Entonces tiene que existir, gracias a las ecuaciones de Maxwell, esto se puede demostrar usando justamente las ecuaciones de Maxwell, alguna interacción entre los valores tanto de H como de B, los valores tanto de H como de B, al momento de cambiarse de un medio con una cierta permeabilidad, perdón, a un medio con otra permeabilidad. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Esas condiciones de borde se demuestran usando ecuaciones de Maxwell. De hecho, se demuestra usando la ley de Ampère de una forma astuta.
pero yo no la voy a ver porque no corresponde, no les va a servir de mucho, entonces si quieren verla, la pueden buscar, no es fácil de encontrar, pero lo que yo sí les tengo que mostrar son cuáles son estas condiciones de borde. Entonces, las condiciones de borde son más o menos así. La diferencia entre las componentes normales del campo magnético, perdón, punteado a una normal, es igual a cero. Es decir, la componente normal, esto claramente es aquí, tengo que poner esta prescripción, siempre la normal de 1 a 2, es decir, de esa forma, si aquí está 1, aquí está 2, esta es la normal de 1 a 2. Esa prescripción es verdaderamente importante. Tiene que ser igual a cero. Es decir, las componentes normales del campo magnético entre dos medios están relacionadas al ser igual, exactamente igual. Y esta es la que van ustedes a ocupar muchas veces. Cuando ustedes hagan esto, ocupen la ley de Ampère generalizada para calcular en un camino cerrado este objeto, que es H, ustedes van a encontrar que dependiendo del medio donde estén van a tener diferentes H's entre ellos. Pero las simetrías a veces dan pie a que ustedes puedan escribir esos H's como, perdón, como permitividad, perdón, permeabilidad, por H tiene que ser igual a B. Entonces, como la igualdad vectorial es igual en módulo de dirección de sentido, pueden reemplazar B, y como B es igual, debido a que las componentes son siempre normales, van a poder encontrar B antes que H. Eso es muy común, y ténganlo súper presente. Y eso es gracias justamente a esta condición de borde de acá. Y la otra, que yo no he visto que la ocupan mucho, es raro de ocupar, pero se las tengo que mostrar igual, es que H, en un cambio que podríamos llamar tangencial, tiene que ser igual a densidades de cargas superficiales libres. Bueno, voy a desactivar las notificaciones de YouTube. Ya. Esta segunda condición de borde casi nunca se usa. Téngala presente si es que tienen H's que están pasando de alguna manera tangencial entre medios. Digamos, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre acá, por ejemplo, ustedes tienen un cilindro de esta manera, está a una vista, digamos que el cilindro es así, ¿cierto? Y acá está dividido por un lado y por el otro, con una densidad de corriente libre, tanto arriba como abajo, y además una densidad superficial que pasa por ahí, por ejemplo. Y mu1, mu2, el cambio de medio, claro, tiene esa manera, dependiendo de cuál es el campo que calculemos primero. Entonces, si ustedes hacen, esto me quedó, espérenme, voy a hacer un poquito más grande, una cosa así, y voy a hacer más chicos los moves. Sí, creo que una cosa así. Y ustedes ocupan la ley de Ampère, por ejemplo, para considerar las contribuciones acá, justamente aquí hay un cambio de medio, pero claro, aquí justamente quedaría nuevamente normal. Entonces la condición de borde que tendría que ocupar sería la primera, la marcada con azul. Entonces, ténganla presente, pero mejor preocúpense de hacer ejercicios que lleven la primera, la que dejé marcada con azul, porque esa es la que casi siempre sale. Esa es la que casi siempre sale debido a la simetría de la ley de Ampère. eh, Casi siempre sale, o sea, ¿no? Difícilmente vamos a tener cambios de medio, o sea, es mucho más fácil resolver utilizando esa condición de borde que otra condición de borde. Pero se las tengo que mostrar porque es parte del cálculo. Si hay un ejercicio de eso, me gustaría verlo, así que lo pueden dejar por el foro. Yo voy a tratar de estar atento, porque también tengo un kilo de cosas que hacer justamente este día. Pero consideren que el foro de dos relojes está justamente para eso, para que ustedes puedan interaccionar entre ustedes y también se puedan resolver sus dudas entre ustedes y nosotros los tutores también. Eso con respecto a las condiciones de borde. Entonces, pro tip, tener presente la primera, la marcada con azul, saber cómo escribir las normales, o sea, saber cómo escribir la condición de borde y usarla de forma clever en la ley de Ampère generalizada. Preguntas.
Entonces, si no hay preguntas, pasamos a la última parte, que es inducción, autoinductancia, inductancia mutua. Bueno, ya con esto nosotros, entre comillas, ya hemos revisado 3 ecuaciones de Maxwell. Falta una cuarta, que de hecho es la más importante, que se llama la ley de Faraday. Hay gente que le llama ley de Faraday-Lenz, que es que el rotor del campo eléctrico, bueno, cuando la escribimos de forma diferencial se le llama ley de Faraday, que es el que el campo eléctrico está relacionado con el campo magnético a través de una derivada temporal, es decir, cambios temporales de campo magnético generan un rotor de campo eléctrico en torno a ellos, o como un loop de campo eléctrico en torno al campo magnético que está cambiando en el tiempo. Por ejemplo, está haciendo esto, pum, 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 aquí en torno, va a haber un campo eléctrico también. Entonces, si nosotros integramos y usamos Stokes y hacemos toda esa cachaña, logramos escribir que un objeto que llamamos la fuerza electromotriz, que de hecho lo voy a escribir acá, la FEM, que es epsilon igual a una integral cerrada de E punto dl, tiene que ser igual a menos la derivada temporal de algo que llamamos flujo magnético, que no es más que la derivada temporal de un B punto ds. Ya. Algo ya extraño tendrían que estar observando, y es justamente que tenemos algo que es diferente de cero, que está relacionado con una integral cerrada del campo eléctrico. Cuando nosotros tenemos campos magnéticos involucrados que cambian en el tiempo, el potencial, entre comillas, porque justamente esa es la definición de potencial, el punto de L, independiente si es cerrado o no, si es cerrado valía cero, porque el potencial electrostático era conservativo. Cuando hay B involucrado, ves que cambian en el tiempo, campos magnéticos que cambian en el tiempo, estos potenciales dejan de ser electrostáticos. El potencial generado, el potencial que está generando un campo eléctrico, o más bien, el campo eléctrico que está generando un potencial, ya deja de ser electrostático. Entonces, ahora puede ser diferente de cero. Entonces, si volvemos, por ejemplo, al ejemplo del circuito, de los circuitos que teníamos arriba, si ahora nosotros a esos circuitos, en vez de ponerles una fuente, le sacamos la fuente, son solamente un conjunto de resistencias, le hacemos pasar un campo magnético que además depende del tiempo, o que la superficie la estemos haciendo más grande o más pequeña a medida que avanza el tiempo, que también afecta, por eso la derivada temporal está afuera, nosotros vamos a observar que también se va a estar generando un potencial. Vamos a poder estar midiendo potencial. Y ese potencial es justamente no electrostático, por esa razón. Entonces, ¿por qué esta ley se le llama ley de Faraday? Bueno, porque Faraday descubrió que existía este efecto diferencial. Y Lenz había dado cuenta también de que esta FEM tiene un signo muy especial. La corriente que genera la FEM tiene un signo muy especial, tiene una connotación de signo muy especial, que está dada por este signo de adelante de la ley de Faraday, que tiene que ver con que los campos magnéticos que generan esta corriente, o sea, el campo magnético, perdón, la corriente que genera este campo magnético, el cual está pasando a través de esta espira o de la superficie, al cual nosotros estemos haciendo este cálculo, siempre va a ser de signo diferente a lo que nosotros esperaríamos si es que nosotros consideráramos el efecto inverso, es decir, la corriente que está generando campo magnético. En este caso es campo magnético que está generando una corriente. Y la mejor forma de verlo es que esto no respeta la regla de la mano derecha, se lo sucede al revés. Si el campo magnético está entrando, y pensamos que mi dedo pulgar en la regla es el campo magnético, la corriente que se va a estar generando en la espira o en la superficie sobre la cual nosotros estemos haciendo este cálculo va a ser de signo contrario al indicado por la regla de la mano derecha, siempre fluye en contra. Y esto es porque la ley de Lenz lo que dice empíricamente es que el campo magnético que va a estarse generando por la corriente inducida se va a querer sobreponer, se va a querer oponer justamente al campo magnético que generó la corriente inducida. Es muy complicado de explicar, pero tiene que ver con que a la naturaleza no le gustan los cambios, ¿sí? Si yo estoy induciendo la corriente a una espira, esta corriente se va a querer oponer, esta corriente va a generar un campo magnético que se va a querer oponer a este campo. Entonces, por eso está ese signo ahí.
Y es súper importante que tengan esto en claro, porque muchas veces les preguntan, ¿cuál es el signo de la corriente? No, yo soy muy bacán porque hago cálculos de integrales y me sé hacerle integrales más choras, las más bacanas. Pero si no sé responder esa simple pregunta, que es mucho más física que estar calculando integrales estúpidamente grandes, eh, voy a tener problemas. Porque todo el desarrollo de atrás, justamente por no haber tenido este cuidado de establecer bien, y aquí es donde se vuelve súper importante que elijan bien la orientación de la superficie, la orientación del borde de la superficie, las líneas sobre las cuales van a integrar, perdón, porque ahora hay un signo menos adelante, ya no todos los resultados van a ser positivos. Entonces, genera esta dualidad, especialmente si ustedes no definen los ejes de forma adecuada. Así que como primer pro tip, para cuando ustedes ocupen inducción sobre una espira, por ejemplo, sobre un objeto sobre el cual están haciendo pasar campo magnético a través de una superficie, tengan mucho cuidado con la orientación. Consideren ese signo menos. Consideren que aquí cuando apunten, ¿cuál es el signo de la corriente? Esa corriente siempre tiene que generar un campo magnético que se oponga al campo magnético que indujo la corriente progenitora de ese segundo campo magnético. Tenganlo súper presente. ¿Qué más? Sí, superficies que cambian en el tiempo. No necesariamente el campo B tiene que ser el que cambie en el tiempo, por eso la derivada temporal está afuera. Las superficies también pueden cambiar en el tiempo y eso también afecta el valor del flujo, le da también al flujo una dependencia temporal. Por tanto, vamos a observar que existe una FEM también. Clásico ejemplo, tienen una espira que está girando expuesto a un campo magnético constante. Ahí hay una FEM también, porque justamente es la superficie la que está cambiando. Ténganlo muy presente. Esas son las dos grandes consideraciones. Tener cuidado, o sea, en realidad tres. No, sí, son dos. Tener en cuenta el efecto de lo que llamaríamos ley de Lenz, que es el signo que está marcado en azul, y considerar que ahora este epsilon no es el electrostático, pero sigue siendo un potencial. Por tanto, si lo hacemos pasar por corrientes, por inductancia, por condensadores, va a responder de la misma manera. Y además que las superficies también cambian en el tiempo. Entonces, si hay dependencia de la superficie con respecto al tiempo del flujo, el flujo también va a tener una componente temporal, por tanto, también va a haber una FEM que va a ser al menos constante. Eso tenganlo súper presente. Vi que quedamos poquitas personas, así que voy a terminar con inductancia mutua, autoinductancia, y me quedo un ratito más para preguntas. Entonces, justamente como consecuencia de inducción, nosotros tenemos dos características, dos constantes que son la inductancia mutua y la autoinductancia. Entonces, la inductancia mutua tiene que ver con un efecto de con una consecuencia de la ley de Faraday, que es que si yo expongo dos circuitos entre ellos, digamos circuito 1 y circuito 2, los campos magnéticos se van a correlacionar, también generando corrientes adicionales. Entonces, si yo los dejo un ratito para que se estabilicen las corrientes, yo voy a poder observar que existe una relación entre cómo va a ser el flujo de campo magnético en una superficie gracias al campo magnético del otro loop de corriente con respecto a la corriente que se genera. Y esa constante se va a repetir si es que yo hago ahora el proceso inverso. Es decir, a la superficie que yo le hice el cálculo de flujo, ahora le digo, oye, no, ahora yo voy a considerar solo tu campo magnético que está induciendo una corriente en la superficie del otro cilindro, perdón, del otro loop de corriente, que previamente era él que te estaba generando campo magnético, a ti, que te estaba generando flujo. Y vamos a encontrar que estas constantes son iguales. Entonces, a esa constante le llamamos coeficiente de autoinductancia. O sea, perdón, coeficiente de inductancia mutua, que le llamamos M. Y es simplemente el flujo de 1 sobre 2 partido por la corriente en 2, pero que también se puede calcular como el flujo magnético, en ambos casos magnéticos siempre, de 2 en 1 partido por la corriente de 1. Esto nuevamente es consecuencia de la presencia eh, de que estos dos loops de corriente se encuentren cerca. Y es una constante puramente geométrica también. Es decir, solo depende de las consecuencias geométricas que tenga la luz de corriente, nada más.
De hecho, si quieren encontrar algo parecido a esto, justamente la capacitancia. La capacitancia también es una especie de equivalente del campo eléctrico a la inductancia del campo magnético y viceversa. Se parecen. Y de hecho, tiene todo el sentido del mundo si es que se lo preguntan. O sea, el otro objeto pasivo, que no es una resistencia que ustedes conocen, al menos la mayoría, aparte del condensador, es el inductor. Que el inductor es justamente una especie de análogo de campo magnético a lo que vendría siendo un condensador. Son muy parecidos, no es que sus propiedades sean iguales, pero más o menos existe una correlación. Y eso también tiene que ver con que los campos eléctrico-magnéticos están correlacionados. Lo podemos ver de primera instancia con la ley de Faraday. Incluso con la ley de Ampère, cuando le hace la corrección de Maxwell, es decir, campos eléctricos variables en el tiempo que están presentes, también hay una correlación entre el rotor de un campo y la derivada temporal del otro. Bien, entonces ustedes con esto pueden elegir para calcular este M, que si no conocieran nada, tendría que calcular una integral horrible, que nadie la hace, ni siquiera en electrodinámica. En electrodinámica lo tuve que hacer una vez y fue una tarea. Una integral horrible, estúpida, horrible. Eh, pero, pero viéndonos al caso de ustedes, ustedes pueden elegir si el loop de corriente, un loop de corriente es muy complicado de calcular, tal vez sea mejor ver el otro loop de corriente, como considerando uno como el que induce el B, el que manda el B, y el otro como quien recibe el B. Y lo bueno es que como las ambas constantes tienen que ser iguales entre ellas, justamente permite poder elegir, a ver, ¿cuál es el loop de corriente con la integral más fácil de calcular? ¿Cuál es el loop de corriente con el campo magnético más fácil de calcular? Entonces ustedes tienen la libertad de poder elegir. Y finalmente, con esto ya terminamos, finalmente, la autoinductancia, que aquí es el efecto de uno sobre sí mismo. De la misma forma en la que yo estoy en algún loop diciendo, oye, yo tengo corriente, estoy generando campo magnético, este campo magnético también va a pasar por la superficie de I, autoinduciéndose otra corriente adicional que también va a estar fluyendo en el loop. Y de hecho esto es lo más divertido, que esto claramente no se aprende ahora y ustedes no se lo van a preguntar, pero yo se los comento porque es divertido, que esa corriente inducida, o sea, esa corriente autoinducida generada por el campo magnético generado por la corriente inicial, también genera otro campo magnético que también genera otra corriente inducida. Y así nosotros podemos seguir como infinitamente largos. Es muy bacán. Yo cuando lo supe, como wow. Pero no importa. La cuestión es que el coeficiente de autoinductancia, es decir, cómo está relacionado, está este flujo nuevo, o sea, este flujo de corriente, o sea, este flujo de campo magnético sobre ti mismo con respecto a la corriente total que tú tienes. Y es muy parecida a esta fórmula, solamente que ahora tenemos que considerar el flujo de 1 sobre 1 partido por la corriente. También, mismas consideraciones, solamente dependiente de la geometría, es un análogo a condensadores, ¿cierto? Pero tienes que considerar que en este caso siempre es el flujo del loop de corriente o del objeto con corriente sobre sí. Eso. Preguntas. Entonces creo que con eso ya abarqué harto. Son las 5:20, me demoré justamente la hora que yo tenía planeado. Voy a subir el video, espero que les sirva, lo voy a subir apenas termine esta cuestión para dejarlo listo para que todos los demás lo vean. Ojalá les alcance para el control 3. Les deseo mucho éxito en este control nuevo. Cualquier duda al taller, eh, tanto por el foro como presencial, aunque presencial solamente va a mostrar el día miércoles, lamentablemente, pero por el foro se pueden responder entre ustedes. Y nada, pues, les deseo mucho éxito en este control, espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias a todos.